Por algunas cosas que pasan en la vida y que nos pasan, esta semana y especialmente en el final de esta semana, en los últimos días de esta semana, esta pregunta estuvo dando vueltas mi cabeza. ¿Quién sos? Eduardo, ¿quién sos? Yo sospecho que estas preguntas no vienen cuando todo uno le va bien. Son las preguntas que vienen acompañadas de las crisis. Son las preguntas que vienen cuando uno está a lo mejor atravesando un momento difícil, un momento complicado. Esos momentos que uno no los llama, pero vienen, esos momentos que uno no desea, pero están, esos momentos que no entendemos por qué Dios los permite y de pronto llegan a nuestra vida. Puede ser por una enfermedad, puede ser por una crisis en la familia, puede ser por un problema en el trabajo o falta de trabajo, puede ser por problemas interpersonales que a veces ocurren y que en este tiempo abundan cada vez más. Las relaciones están al rojo vivo y entonces uno a veces sin darse cuenta o dándose cuenta toca una tecla y de pronto estalla el aparato, estalla la conexión. Parece esas películas, ¿vio? Donde hay que cortar dos cables, el rojo y el negro, y usted elige cortar el rojo, no era el negro, y uno vuela en pedazos. A veces las relaciones están en ese nivel, en el sentido de que todo está muy al rojo vivo. Y todas estas situaciones que yo les mencioné nos llevan muchas veces a preguntarnos quién verdaderamente soy. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros hemos construido una identidad, mal o bien. O sea, yo soy el producto, soy de alguna manera el resultado desde mi niñez. Desde los primeros años de mi niñez. Estaba escuchando un pediatra hablando, que mi señor lo estaba viendo, yo me iba escuchando de costado, así que me metí en el asunto, y este pediatra conocido decía que estando en la playa, en su carpa, de pronto un padre le decía a su hijo, me tenés harto. Y se lo dijo varias veces, y este pediatra se le partió el corazón de escuchar que un padre a una criatura de 3 años le dice, me tenés harto. ¿Qué puede quedar en la cabeza de ese niño que luego un día será adulto, de un padre o una madre que le dice, me tenés harto, me tenés cansado, sos un inútil, no servís para nada? Y somos el resultado. Usted no eligió la niñez que tuvo, pero es lo que hay, es lo que hubo, es lo que está. Y usted fue construyendo en base a lo que usted vivió. Y entonces llegamos a adultos y elegimos una máscara que ponernos. Una máscara que nos permita ante los demás parecer que todo está bien y muchas veces todo no está nada bien. Y entonces, ¿quién soy? Verdaderamente, ¿quién soy? Cuando las luces se apagan, cuando las voces se acallan, cuando estoy solo en mi cama, cuando estoy solo en mi habitación, ¿quién soy? Yo no sé si te has preguntado. Verdaderamente, ¿quién soy? Y a mí me trajo una profunda paz. Me trajo un suspiro al alma. Me devolvió el gozo del Señor cuando recalé en el Salmo 139. Y te invito a abrir tu Biblia, Salmo 139. ¿Quién escribe el Salmo 139? David. El futuro rey David, porque en el momento que lo escribe, nada de rey tenía, sino que absolutamente todo era adversidad. ¿En qué estaba qué estaba pasando por la vida de David cuando escribió estas estrofas, estas palabras? En realidad estaba siendo perseguido por Saúl, el rey en ese entonces de Israel, que buscaba a David para matarlo.
Saúl tenía todos los recursos, tenía todo el ejército, tenía todo el dinero, tenía todo a su disposición para lograr su cometido de exterminar a David. Y David estaba huyendo como un proscripto, desterrado, no podía estar con su familia, ponía en peligro a los suyos, asociado con algunos delincuentes y gente de baja moral. En esta etapa de la vida de David, él estaba viviendo uno de los tiempos más sombríos de su vida. Y en medio de estos tiempos y en medio de esas circunstancias, David escribe el Salmo 139. Por razones de extensión del Salmo, yo no lo voy a leer completo, pero sí le dejo el trabajo para el hogar. Léalo en su casa. Vale la pena. Y va a ser profundamente edificado en esta palabra. Pero yo voy a resaltar 4 aspectos, 4 temas, 4 tips que el Salmo 139 nos dice. Acuérdese, escrito por David, siendo perseguido por Saúl, surgen estas palabras producto de una experiencia y producto de una vivencia que él llegó a obtener y a tener con el Señor. Versículo 1 al 4. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, y aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. David dice que Dios lo conocía a él. David declara que Dios sabía quién era David. Ahora, cuando todo estaba temblando a su alrededor, cuando todo era movedizo, cuando todo era circunstancial, cuando una jornada no era igual a la anterior, cuando el peligro de un rato no es el mismo peligro de ahora, de pronto él puede decir, yo tengo un Dios que me conoce. Yo he descubierto, yo he desarrollado una intimidad profunda con el Dios que me conoce. ¿Se acuerdan de Agar? Hace algunos domingos Cecilia nos habló de Agar, la criada de Abraham y de Sara. Y huyendo porque Sara, había un altercado entre estas dos mujeres, ella huye con su hijo y en el medio del desierto, ya dispuesta para morir, Dios se aparece a Agar. Y Agar fue tan impactada, tan impresionada por la presencia de un Dios que de pronto se le revelaba, que se ponía cerca, que se ponía al alcance, de tal modo que ese lugar dice, el Dios que me ve. El Dios que me ve. Yo quiero que sepas que tu Dios es el Dios que te ve. Es el Dios que te oye. Es el Dios que te roza de cerca para que sepas que Él es un Dios cercano, accesible. Es el Dios de amor que cantamos recién. Es el Dios de la misericordia que cantamos hace un ratito. Y David podía decir, Dios me conoce. Dios me conoce. Más que cualquier otra persona en el mundo. No hay persona que me conozca mejor que Dios. No es tu esposo, tu esposa que más te conoce, no son tus hijos, no es mi padre, no es mi madre.
biológica que más me conocen. Aunque me conocen, hay alguien que supera el conocimiento y es Dios. Dios te conoce como nadie, te conoce en todo el universo. Dios te conoce más. Dios me conoce más que yo mismo. Dios me conoce mejor que yo mismo. A veces entramos en periodos de confusión donde nosotros sabemos quiénes somos. No sabemos por qué actuamos como actuamos. No sabemos por qué pensamos de la manera que pensamos. A veces no nos explicamos conductas, no nos explicamos reacciones. Nosotros no podemos explicarnos a nosotros mismos, pero hay un Dios que me explica quién soy. Dios me dice exactamente quién, cómo soy. Conoce mis pensamientos aún antes que se formen en mi mente. Es tremendo esto. Es tremendo ese conocimiento. Es tremenda esa realidad, esa verdad que este salmo nos declara. Conoce todo lo que hago. Conoce todo lo que pienso. Conoce por dónde ando. Conoce lo que voy a decir aún antes de decirlo. Así es el Dios de David. Así es el Dios nuestro, así es nuestro Padre, así es mi Padre. Me conoce. Lo primero que quiero que grabes en tu mente, en tu corazón, como tuve que hacerlo en la mía, es: estás confiando en un Dios que te conoce. No es un Dios indiferente, lejano. No es un Dios que se ha desentendido de su creación, que se ha desentendido de su paternidad. No es un Dios que nos abandona como muchos padres o madres de hoy lo hacen con sus hijos. No, es así Dios. Y por eso podía decir: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Dios me recogerá. Usted no sabe lo impresionante que es esta declaración y esta convicción, que podría dejarme todo el mundo, podría abandonarme todo el mundo, podría quedarme solo en el planeta, pero Dios va a estar conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. A mí me emociona este pensamiento, la magnitud de este pensamiento. De lograr entender o tratar de entender la grandeza, la presencia de Dios y las intenciones de Dios. La segunda idea que David refleja, vamos a leer ahora el versículo 7 al 12. Del 7 al 12 usted va a encontrar expresiones que rayan en lo poético. Si usted quiere, si a usted le apasiona la lectura, si a usted le apasiona la poesía, lea este párrafo, porque no solo declara una verdad, sino que lo hace de manera poética, porque no cabe ninguna duda que David era un poeta. Era un tañedor, era un músico. Había aprendido a adorar y a alabar a Dios cuando no tenía tribuna, cuando no tenía público. Su único público eran las ovejas de su padre. No decían amén, decían me. Debe haber sido tan malo el chiste que ninguno se rió. Bueno, ya tengo claro algo, cómico no soy. Pero allí a solas aprendió a ser alguien delante de Dios. Y esto me trae, sé que estoy agarrando ahora la colateral, la colectora, pero lo que no se aprende a hacer a solas no va a aprenderse tampoco a hacer en público. Esto es uno de los temas que mi esposa me recalca permanentemente. Usted no sabe lo insistente que es mi esposa con este asunto. Lo que no se es a solas no se puede luego ser otra cosa
cuando estás en público, cuando estás con los demás. Y David había aprendido a solas a alabar, a adorar, a intimidar con Dios, a abrir su corazón delante de Dios. Y yo creo que esa experiencia tan profunda, esa experiencia de las solas con Dios, luego lo sostuvo en el momento más triste y más duro de su vida, cuando fue perseguido y lo buscaban para matar. Pero volvemos y vamos a leer del 7 al 12 que dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho, mi cama en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día, lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Lo que está tratando de decir David es que no hay lugar en el universo que me pueda esconder de Dios. No hay lugar alguno que me pueda ocultar de Dios. A veces nos ocultamos de Dios por vergüenza porque nuestros pecados están a la puerta de nuestros ojos como una declaración formal. Y entonces mi vergüenza me impide acceder a Dios o de alguna manera me traba para acceder a Dios. Pero ni aún eso impide realmente que Dios esté delante de mí. No me pueden ocultar mis pecados de la presencia de Dios. No me pueden ocultar mis fracasos de la presencia de Dios. No me puede ocultar mi tristeza de la presencia de Dios. Nada hay que yo pueda hacer para ocultarme de Dios. Si voy a lo más alto, allí está Él. Si voy a lo más bajo, allí estás tú, Señor. Si me oculto en la oscuridad te es como la luz, te es lo mismo, te son lo mismo las tinieblas que la luz. Es lo que David expresa. Así que no hay lugar que me pueda ocultar o esconder de la presencia de Dios. Esto me habla de la omnipresencia de Dios, una de las características teológicas de la persona de Dios. Entre otras, Él es omnipresente, está en todos lados. No hay lugar prohibido para que Dios pueda acceder. Y entonces, Dios me conoce y no tengo posibilidades de ocultarme de Dios. Creo poder ocultarme cuando lleno mi cabeza con ruido, cuando lleno mi cabeza con otras cosas, cuando lleno mi tiempo con pasatiempos, cuando trato de hacer cosas para distraerme. Sin embargo, no es posible ocultarme de Dios. Allí está el Señor. Allí va a estar. Allí estuvo, allí está y allí estará. Un Dios omnipresente, un Dios que está en todos lados. No hay nada que me pueda ocultar de la presencia de Dios. No hay pecado, por más grave que sea, que te impida o que impida que Dios te siga amando. Dios te va a seguir amando. Dios te va a seguir amando. Su amor te gritará en tu propia cara: te amo. Te amo. Ahora vamos a ver por qué. Pero un Dios que no renuncia a mí. Un Dios que no huye de mí. Y aun cuando tantos han pasado por nuestra vida y nos han dejado y nos han defraudado, hay un Dios que no lo hará. Hay mucha gente herida por iglesias evangélicas.
por pastores. Yo no sé si alguno de ustedes ha llegado en esta mañana aquí, lastimado, herido, por algo que le hayan dicho, por alguna expectativa que no hayan cumplido, por algo que a usted le haya pasado. Pero déjeme decirle esto, en nombre de la persona que le hizo, a lo mejor yo lo he ofendido algún día, de alguna manera a usted. Yo quiero pedirle perdón. Yo quiero pedirle perdón. Y quiero pedirles perdón por aquellos que los hirieron en alguna iglesia. Que en nombre del Evangelio, que cobijados, ocultados detrás del Evangelio, los han lastimado. Y ustedes que están también detrás de estas cámaras y aún en los lugares más lejanos, si alguien te ha ofendido, permitime pedirte perdón por ellos. Pero por favor, no te alejes de Dios. Por favor. No te separes del Señor. No cierres la puerta, porque hay un Dios que te ama, que te busca, que jamás te herirá, que jamás te lastimará y que jamás levantará su mano para dañarte. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que está siempre. En tercer lugar, versículo 13 al 16. Estos párrafos son tremendos. Estos párrafos son tremendos. Yo siento que algunos de ustedes, esta palabra de estos versículos del 13 al 16 van en esta mañana a ser como algo que se clava profundo en su corazón, revelador de parte de Dios para su vida. Y ya vas a ver por qué. Dice así estos párrafos. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos todavía. Tremenda esta palabra, tremenda esta palabra. Lo que está diciendo David es que Dios conocía a David aún antes de que ningún humano fuera consciente de su existencia. Un Dios que conocía el grupo de células gestadas en el útero de su madre. Y así pasó contigo y así pasó conmigo. Cuando nadie te conocía, Dios te conocía. Cuando nadie sabía de ti, Dios sí sabía de ti. Y hoy a lo mejor estás transitando por un tramo de tu vida que decís: mi vida no tiene propósito, mi vida no tiene sentido, no le encuentro sentido a la vida. Quiero que recuerdes esta palabra. Dios ha diseñado tus días. Dios ha planeado tus días. Dios no solamente hizo una obra maestra, sino que Dios hizo algo con propósito, con proyecto, con un plan. Y eres parte del plan de Dios. No importa lo que tus padres te hayan dicho, que viniste por accidente, que fuiste un error. No fuiste ni un accidente ni un error. Fuiste un plan premeditado de Dios. Y Dios no improvisa. Y Dios no improvisa. Muchas personas viven hoy heridas y lastimadas porque un día se enteraron por boca de su papá o de su mamá que vino por accidente. Llegaste cuando no te buscábamos, y entonces todo eso fue generando el sentido, la sensación de que yo estoy de más en la vida. Que la verdad que mi existencia fue un error. Esta palabra que hemos leído no dice que fuiste un error. De ninguna manera. No fuiste ningún error. Fuiste un plan premeditado de Dios.
Fuiste un propósito premeditado de Dios. Soy creación de Dios. En Efesios 2:10. A ver si tenemos... No lo pasé a cabina, pido disculpas. Pero Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios. ¿Prestaste atención? Porque somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No fuiste un accidente. Y aún fuiste creado con un propósito que está en Dios, no en tus padres biológicos, no en tu familia, en Dios. Dios te proyectó, Dios te diseñó, Dios planificó tus días, Dios planificó tu vida. Eres un plan de Dios. Soy un ser con propósito, no soy un accidente ni un descuido, soy creación admirable. Y esto es algo tremendo que lo dice justamente en el te alabo porque soy una creación admirable, versículo 14 del Salmo 139. Soy una creación admirable. ¿Usted cree que Dios a usted le faltaría el respeto diciendo una mentira? ¿O que usted crea una mentira? David podía declarar esto, soy una creación admirable porque Dios se lo había revelado y se lo había dicho. Y lo que le dijo a David, que era hijo de Dios, me lo dice a mí que también soy un hijo de Dios. Y te lo dice a ti, que también eres un hijo, una hija de Dios. Eres una creación admirable. Pero pastor, yo no valgo mucho. Eres una creación admirable. Pastor, yo tengo muchos... Si yo un día le contara mi historia, eres creación admirable. Pastor, usted no sabe mi pasado. Eres creación admirable. Pastor, usted no sabe mi carácter, cómo soy. Eres creación admirable. Usted tiene que elegir a quién creer. Hasta ahora estuvo creyendo muchas veces voces que vienen del mismo infierno para que usted pierda propósito, para que usted pierda sentido a la vida. Y si usted pierde propósito y sentido, su vida se vuelve realmente inoperante, se vuelve apática, se vuelve ineficiente. Pero de pronto empiezo a creer que soy una creación admirable. Por favor, ponga la palma de su mano frente a sus ojos, así. Haga esto, por favor. La palma le representa a usted. Y parece un juego de niños, pero no lo es. Ahora yo quiero que usted le diga en voz alta a la palma que es usted, eres creación admirable. ¿Vamos? Eres creación admirable. Otra vez, eres creación admirable. Pero pastor, tengo defectos. Pastor, yo ahora voy a hablar por mí. Se me han caído el pelo. Señor, estoy pelado. Señor, tengo una nariz un poquitito, o mejor, yo tengo la cara retrasada. Pero Dios, estoy encorvándome como mi papá. Y la gente me dice, caminas encorvado. Eres creación admirable. No hay defecto que te inactive, no hay defecto que te bloquee. No hay defecto, porque la perfección supera el defecto. Porque la gloria de Dios está en ti. Y porque eres semejanza de un Dios perfecto. Por eso te hizo a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, es admirable. Yo espero que cuando salgamos de aquí podamos decirnos unos a otros, qué bonito que sos. Claro que se le va a pedir que un hombre se lo diga a otro, aunque también es medio sospechoso hoy día, como vivimos. La verdad que no sé cómo hacerlo, sin que usted piense mal ni que alguien piense mal, pero simplemente tenga una palabra. Hable bien de su hermano, bendiga,
Bien decir significa, dígale algo lindo cuando se está por ir. Hace un rato, cuando empezó la reunión, a veces faltar una semana a la iglesia es faltar como un año. Y me encuentro a una preadolescente con un corte de cabello nuevo así, y encuentro otro preadolescente que lo cargaba afectuosamente, digo, se te cayó la lavandina en la cabeza, porque está ahora teñido el blanco. Pero independientemente de la gracia o del chiste, que nunca me puedo alejar de esa costumbre, a los dos le dije, terminé, digo, qué lindo que estás, qué linda que estás, qué bien te queda, qué bien te queda. Yo no sé, ojalá haga bien, pero es mejor decir algo bueno que decir una crítica mala, algo que no prospere, algo que no bendiga. Y en esta mañana, a lo mejor cuando nos estamos saludando, a lo mejor se te escapa un bien decir, que es un bendecir. Bien, casi vamos terminando. El último, cuarto. En el tercero, soy creación de Dios. Esto es un énfasis, esto es una afirmación, esto es una declaración, esto es incuestionable. Esto no es para la duda. Soy creación de Dios. Y lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien. Versículos 23 y 24 y terminamos con esto. Y a mí me parece un excelente cierre, porque dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. David había descubierto un Dios que era confiable. Y eso le abría la puerta para decirle, Señor, examíname. Señor, chequeame. Escanea mi corazón, Señor. Eso es lo que está diciendo. Señor, escanea mi corazón. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios le va a marcar algo, lo hace desde un amor inconmensurable, de un amor incomparable, de tal manera de que Dios, las verdades más profundas dichas por Dios nunca ofenden. A lo sumo me enfrentan con la verdad. Y yo necesito tomar una decisión cuando Dios me hable. Y en esta mañana yo te invito a que realmente invites al Señor. Señor, examíname. Escanea mi corazón, Señor. Tengo una aplicación en mi celular que todos los días hace limpieza de aquellos archivos que no sirven, que ocupan memoria, que ocupan espacio. Y entonces se produce la limpieza automática. Yo lo habilito y empieza a correr como un contador, y empieza a marcar los archivos que va escaneando. Y finalmente me dice la cantidad de yo no sé si son megabytes o qué cornos son, disculpen que no les pueda informar, no soy una persona hábil en lo tecnológico, pero lo cierto es que terminé eliminando la basura. Y de pronto logró que de mi celular o mi celular se librara de la basura. ¿Qué te parece si aplicamos esa misma idea, concepto a mi corazón? Señor, examíname, escanea mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Un Dios que es confiable, un Dios que es cercano, un Dios que está en todos lados, un Dios que es mi Dios, es un Dios en el que puedo confiar. Y yo quiero invitarte en esta mañana, en cierre, Señor, escaneame.
Porque un Dios como tú es un Dios infinitamente confiable. Porque tú me conoces como nadie. Sabes de mí lo que incluso ni yo mismo sé. Porque conoces mi corazón. Porque me formaste. Y porque me hiciste esto que soy. Por favor, dele las gracias a Dios por lo que usted es. A veces nos pasamos toda la vida quejándonos de lo que nos falta y de lo que no llegamos a hacer en comparación con lo que otros son. Oh, si yo fuera como fulano, como fulana, o si yo tuviera un hogar como el... Dé las gracias a Dios por lo que usted tiene y por lo que usted es. Sea agradecido en todo. Y va a encontrar propósito, y va a encontrar gozo, y va a encontrar alegría, va a encontrar paz, va a encontrar una satisfacción profunda porque está haciendo lo correcto. Hay una película de Denzel Washington que termina aplastando a todos los malos, pero a cada uno le da la oportunidad y le decía, haz lo correcto, haz lo correcto, haz lo correcto. ¿Qué te parece si tomamos esa palabra como de parte de Dios ahora? Haz lo correcto. Haz lo correcto. Y si no sabes o no sospechás por dónde, bueno, pedí consejo, pedí ayuda, pedí oración, buscar la palabra de Dios, pero haz lo correcto.